Nuestra historia cómo nace, pues, y la de los diálogos del empleo cómo nace. Pues nace a través de internet, de ver un curso en internet de diálogo filosófico y en la que ella era pues la experta en diálogo. Ya lo hablaremos después que este curso de diálogo filosófico empieza en breve, ¿no, Ana? El curso online, Sí, ¿vale? sí, curso online. Ese Sí, este curso, fin de semana este fin de comenzamos. semana ya. Sí, este fin de semana, el sábado ¡Wow! comienza esta segunda edición del curso Vale, online. qué bueno, Sí, así que nada, estamos ya preparando motores de nuevo. qué bueno. Y bueno, pues todo nació ahí y a partir de este año, que es un poco lo que ha llevado a cambiar las escuelas potenciadoras hacia el diálogo para el empleo, pues bueno, han estado acompañándome en ese proceso y bueno, abriendo puertas hacia el diálogo, ¿no? Y cómo traer ese diálogo a las escuelas potenciadoras. Antes que nada, me oyen hablar acerca de las escuelas potenciadoras. ¿Qué son las escuelas potenciadoras? ¿Qué curiosidad tienes, Ana, acerca de las escuelas potenciadoras? Repite porque ahora sí que te he escuchado un poco mal, Raúl. ¿Qué pregunta, si tuviese que hacer una pregunta acerca de las escuelas potenciadoras, porque este es el proceso que llevamos a los diálogos? El diálogo solamente es la forma en la que la escuela potenciadora, el proceso, se manifiesta en clase, ¿no? Entonces, si te diese solo una oportunidad para hacer una pregunta acerca de las escuelas potenciadoras, ¿cuál sería la pregunta que harías? Derríbame. Pues lo que me surge es, venga, bueno, no, te acompaño y construyo contigo, no te derribo. Venga, venga. O sea, acaso para hacerte más fuerte y que continúes, ¿verdad? Bueno, lo que te preguntaría sería, ¿potenciadoras de qué? ¿O para qué? Potenciadoras. Sí, No, es una pregunta, ¿potenciadoras de qué? el ¿A qué nombre, te va? vale, el nombre, voy a un poco de dónde viene el origen de potenciador. El nombre potenciador viene del proceso neurológico que se produce cuando estamos creando un hábito. Y es un proceso neuronal de potenciación neuronal, se llama. Cuando me preguntaban acerca de este nombre, las escuelas potenciadoras, que si potenciadoras de empoderamiento, no, no tiene nada que ver con eso. Nació el nombre con un sentido de reestructuración neuronal, porque es verdad que, o de reconstrucción neuronal, porque es verdad que las escuelas potenciadoras tienen una carga profunda y muy potente de biología, ¿no? Por eso nacía el nombre. ¿Qué pasa? Que después cuando lo vas poniendo en práctica, poco a poco, esta idea este proceso de rehabilitación sociolaboral, pues cuando llevas a la práctica algo, una hipótesis, entonces como que empieza a reconstruirse. Por un lado a confirmarse, pero por otro lado como a reconstruirse, a crear algo que no existía ni siquiera en el momento de la investigación. Y a día de hoy, ¿qué significa potenciadoras? Porque ese era el inicio. Porque ha evolucionado. Exacto. Ajá, ha evolucionado. El Sí. concepto nació biológico. Bueno, como nacemos al final todos y todas, ¿no? Desde el punto de vista biológico, pues las escuelas dieron a luz ese nombre y es verdad que a día de hoy se ha convertido en una potenciación de todos los aspectos del ser, tanto la parte biológica, que fue con la que se inició, la parte psicológica y la parte filosófica, que es en la que estos 4 años, pues después de tanto puesta en práctica, veía que siempre el tema de la orientación profesional, de la vocación, de los talentos, siempre me llevaba al mismo punto de partida, que era la filosofía. Y yo he estado 4 años siguiendo con la investigación y la puesta en práctica de las escuelas y veía cómo la parte filosófica de las escuelas subía, la carga de contenido filosófico subía. Yo creo que también desde el punto de vista del interés personal y el sesgo que uno tiene, pero es que siempre encontraba más respuestas en la parte filosófica que en todas las demás, ¿no? Por eso, potenciadora, Oye, Raúl, sí. ¿sí? Sí, te iba a preguntar para
para entender un poquito más de esas potenciadoras. Como he entendido, la potenciación a nivel psicológico y filosófico, ¿en qué sentido se trabaja en las escuelas potenciadoras? A nivel psicológico lo que hacemos es unimos la parte de la axiología, de los valores, lo unimos con cómo actúo yo, cómo reacciono yo, mis conductas, un poco desde la autoconciencia, pero vamos a la filosofía. Yo creo que la filosofía nos dice un poco desde el punto de vista de la ética, el buen hacer, pero yo creo que no solo el buen hacer hacia los demás, sino el buen hacer hacia uno mismo. Y es ahí, por lo menos desde el punto de vista de los valores, donde empezamos a rescatar y a recolocar nuestros valores y a ordenar nuestra psique, nuestra mente, ¿no? Creo que esa es la parte en la que la unimos. Traemos de la filosofía a esos fallos, a lo mejor, de conducta que hace que nos tropecemos una y otra vez en el mundo del trabajo, ¿no? Ese es el link, la unión, a lo mejor, a ver, hay varias. Es verdad que también trabajamos de la parte, sobre todo inicial, de las escuelas potenciadoras, de ese proceso, el control, que lo hemos hablado del estoicismo, ¿no? Ese control de las emociones tan necesario para poder pensar bien, ¿no? Y ver qué queremos hacer en nuestra vida. Y bueno, ahí ese es un poco el nacimiento de la escuela potenciadora. ¿Qué más? ¿Qué más te apetece saber? Más cosas, más cosas. Ya sabes que yo ya me pongo y... Sí. Una de las cosas que a mí me da mucha curiosidad es saber qué te hizo empezar con las escuelas potenciadoras. A nivel, quiero decir, personal, porque yo sé que ahí no hay una implicación simplemente laboral por tu parte. Obviamente, coherencia con lo que haces con las escuelas potenciadoras tiene que ver con tu ser. Pues... Cuéntanos un poco eso. Nace un poco de lo que trabajamos hoy en día, de la búsqueda de sentido, a qué quiero dedicar el resto de la vida, ¿no? De lo que hacemos en clase, nos preguntamos qué queremos hacer el resto de la vida. De la noche a la mañana, bueno, en realidad duró un fin de semana cuando dejé el trabajo, porque necesitaba hacer algo que aportase sentido a mi vida. Es verdad que no todo el mundo tiene la oportunidad de dejar una vida y lanzarse al vacío, dejarse llevar. ¿Qué le dice el cuerpo? ¿Qué le dice el destino? ¿Qué cosas lees? Entonces fue un año de libre albedrío en el que yo me dejé abierto a la inspiración y... Te tomaste un año de excedencia completa. Sí, dejaste de trabajar. Exacto, fue un año que me planifiqué todo y dije, bueno, puedo dejar de trabajar. En realidad fueron 2 años los que dejé de trabajar. Bueno, uno, dejar de trabajar para buscar inspiración. Y entonces vas viendo que tiras hacia un lugar y mi lugar era una pila de libros de muchos temas, de biología, psicología, filosofía, empresa, toda esa experiencia anterior. Entonces cuando te sientes, te dejas llevar, llega un momento en que dices, bueno, está bien, ya me he dejado llevar un año, ahora lo que toca es organizar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y entonces es cuando empiezas a juntar pedacitos y cosas de tu vida y cada cosita que vas juntando dices, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y cuando toca pensar en la economía, porque hay que comer, pues dije, bueno, y con todo esto, ¿qué hago yo ahora? Pues al final lo que hice fue, siempre me había gustado transmitir, estudiar y transmitir, aprender, transmitir, compartir. Pues al final creé, por eso, las escuelas potenciadoras. Y de ahí viene el nombre de escuelas. Antes me preguntaba solo por potenciadoras. Ahora de ahí nacen las escuelas, de lo que esa vocación de pequeñito, que cuando miramos cuando somos pequeñitos y pequeñitas, hay muchas respuestas ahí atrás de lo que, pues en principio, empieza a dar sentido a nuestras vidas, porque a esas edades no estamos comprometidos con nada, ni los valores. ¿Y qué querías? ¿El qué?
Cuando eres pequeñito. ¿Y tú qué querías cuando eras pequeñito? ¿Qué dices de escuelas? Pues a mí siempre era el mayor de los nietos de mi abuela y bueno, el mayor de los nietos de esa camada que nació en el 1978, 80. Y yo siempre jugábamos mucho a las organizaciones, a- a las ventas, no sé, me gustaba ver a las personas, los equipos, ver cómo prosperaban y al final pues miras hacia atrás y dices, es que estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pero fue necesario parar, fue necesario resetear, restablecer, calmar. Cuanto más tiempo eh, trabajaba la calma, mejor veía, ¿no? Y al final fue cuando ya me quedaba un año que dije, para volver a producir, me refiero a necesitar cash, por decirlo así. Entonces, ese año fue cuando empecé la construcción del proceso de las escuelas potenciadoras. De lo que tú eras y de conectarte contigo. Sí, O sea que al final un poco lo que tú haces en las escuelas potenciadoras es algo que tú has pasado por ello. Muchos de es los una experiencia elementos, ¿no? personal. Es una experiencia personal. De hecho, cuando leo muchos libros, cuando hemos leído algunos libros los dos juntos, Sí, eh, al sí. final hay muchos libros en los que yo veo mi historia reflejada. Entonces, en mí salió de forma natural. No fue de una forma premeditada, decir voy a agarrar un libro y hacer lo que dice este libro. No. Es que yo creo que cuando el ser se encuentra y se deja llevar, fluye. Y no sucede solo aquí en Canarias, desde donde te hablo, sino en cualquier parte del mundo, en Madrid, Y en los... fluye de manera muy similar. Es que sucede, es que al final, Es lo que dices. Sí, sí, es asombroso. claro, es como se habla de esa tendencia actualizante que tiene el ser, que es como cuando confluimos todos en un mismo río y el autor o la autora del libro que me leí pasó por lo mismo. Es que creo que no es tan, lo hemos complicado todo demasiado. Creo que lo hemos complicado todo y las escuelas lo que tratan es, yo les contaba en primera persona ese viaje de resurrección, por decirlo así, y después de 7 años ya no cuento mi historia, ahora cuento de la historia de esas más de 400 alumnas que han pasado por las escuelas y me han hecho un gran regalo, que es sus vidas, su experiencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora en clase. Sí. Y ahora que destacas lo de alumnas, porque ¿Sí? son alumnas, Sí. ¿vale? ¿Puedes explicar también un poquito más eso? Porque tú te has especializado, bueno, te has especializado, no sé si de forma consciente o no, en ayudar o acompañar en este proceso a las mujeres. Y además es que luego has iniciado otras líneas en las que has tendido incluso a un perfil más vulnerable todavía, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un Tiene poquillo. que ver otra vez más con la vocación. Creo que, y ha sido todo como muy, muy gradual. El tema de trabajar solo por y las mujeres, en principio era un concepto utilitarista, de decir, vale, estoy yo solo, ¿cómo puedo sacar el máximo partido y a quién puedo ayudar de forma más sencilla y más eficaz? Pues al final cuando miras en el panorama económico, ¿quiénes son las que sufren mayor desempleo? ¿Quiénes son las que sufren discriminación en esta sociedad? Mayor discriminación en esta sociedad. Mayor, sí. Sí, son las Mm. mujeres. El hecho de nacer mujer en esta sociedad ya es una desventaja. No hace falta irte a la India, porque tenemos los micromachismos, tenemos al final un montón de cosas que van perpetuándose. Y dije, bueno, si yo puedo echar una mano, ayudar a una mujer, la mujer normalmente comparte todo lo que aprende en clase con su entorno porque crea comunidad. Entonces creo que era la forma de crear mayor impacto trabajando con una mujer porque ella impactaba en el resto de su entorno, ¿no? No solo su familia directa, sino también sus vecinos, sus vecinas, ¿no? Entonces fue por un criterio economicista, de decir, bueno, ¿qué es lo más rápido para generar un cambio? Y después vas escarbando y te van llegando oportunidades y bueno, al final he encontrado
más sabiduría en aquellas vidas que peor lo han pasado. Y yo sigo diciendo, soy un enamorado de la sabiduría, y una mujer que ha tenido que ganarse la vida para sobrevivir, eh, pues bueno, ejerciendo la prostitución, mujeres que han sido víctimas de violencia de género dura, muy dura, y ahora en la cárcel, mujeres que están en la cárcel, tienen unas vidas muy intensas, unas vidas de las que aprender mucho, no solo valores de actitud, de cómo soportar, porque cuando las ves y ves lo que soportan, son, son nobles, ¿sabes? Es como alguien que es capaz de soportar esa situación, es para elevarla a un altar, ¿no? Y yo creo que al final, más allá de lo que le ha llevado ahí, de la historia que tiene que contar, a mí esos valores de actitud, como habla a lo mejor Víctor Frank, de los valores que hasta muchas veces se los hago ver a ellas, decir, es que esto que tú estás soportando y cómo lo estás soportando es un ejemplo para la humanidad. Y desde ahí empezar también a reforzar esa parte del ser, ¿no? Y me maravilla estar en esos entornos, en esa clase, donde cuando llegan a ese estado óptimo, empiezan a compartir de forma tan generosa sus vidas, y cuando digo vidas de mujeres que han tenido una vida mucho más intensa que otras, y que a lo mejor por eso están donde están, en la cárcel, ¿no? Y, y bueno, y de ahí viene, yo creo que al final el deberme o elegir a este tipo de personas, pues creo que es porque me llenan, porque te digo, el cómo lo soportan para mí es una causa de nobleza, de decir, de maravilla, es como ver a un ídolo. Creo que es un poco también la sensación de la que puedo hablar a veces en clase. Y ahora, Es admirable, ¿eh? sí, Sí. no, y ahora los diálogos Bueno, para el empleo, vamos a trabajar tanto con mujeres como con hombres, ¿vale? Hemos dado ese paso, esa barrera. Sí, vamos a dar esa barrera. aplaudo. Y sí, sí. Creo que el proceso funciona en la clase, en la escuela potenciadora, y llevarla ahora al diálogo creo que va a funcionar, porque, bueno, creo que nos hemos preparado bien. Y seguro que va a funcionar, porque además es que tú ahí haces un trabajo intergeneracional y que Exacto. incluyas ahora que sea también entre géneros, o sea, seguro Sí. que va a enriquecer muchísimo. Hay dos personas a ti. Me ha encantado hasta el momento, ¿vale? Ya sabes, como si te voy destacando ahí como conceptos, pero porque me parece súper interesante. Me parece primero muy admirable la admiración que tienes hacia el ser humano. Eso es lo primero, me parece muy admirable, de verdad. Y en cómo vas contando como de el conectar con tu esencia, has encontrado un sentido, ¿vale? Y luego vas buscando las acciones que pueden generar más impacto para ayudar a que las personas encuentren su sentido, ¿sí? En este encontrar el sentido de los demás, que encima a ti te nutre porque eres sabiduría en esta humanidad, ¿sabes? No sé, mira, a mí se me ponen los pelos de punta Es porque de verdad que que no la sé, veo, gente así me encanta. es que muchas veces cuando trabajamos con personas que sufren desempleo, la principal afección, y lo repito siempre, siempre, es la pérdida de autoestima, es la pérdida del ser, nos borramos, es como, por eso creo que hay que trabajar mucho el existencialismo cuando estamos trabajando con personas que sufren desempleo, porque se han borrado, o sea, no son ni Claro, y siquiera... ahí además hay, sí, además hay un problema profundo, ¿no? Claro, tú hablas de que se borra su esencia, porque hemos igualado la esencia a la existencia. Y esto hay que hacérselo pensar, ¿no? Son una cosa es mi existencia, lo que yo hago, ¿verdad? En mi día a día, en qué trabajo, ¿no? En lo que gano, tal. Una cosa es eso, que es existencia, la producción, ¿no? Que estoy yo constantemente produciendo. Bueno, eso tiene que ver con el ámbito de la existencia. Pero al margen de eso está mi esencia. Desde que lo hayamos igualado, genera cosas como estas, como la que tú estás diciendo. Y luego toca trabajar la esencia como tú Es haces. que a lo mejor esa esencia te hace existir. No sé cómo, desde el punto de vista del alma, a lo mejor podríamos hablar de la esencia del alma,
te construye hacia lo que es exterior, ¿no? El hecho de primero encuéntrate, mm, saborea esa esencia y después ya veremos cómo la transformas en existencia en la que, Exacto, pero no al revés. claro, Exacto. sí, tiene que ver mucho con esta sociedad que nos hemos organizado en torno al trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. existimos si trabajamos. Entonces, Sí. si no trabajas, no existes y no eres. Pues al final creo que por eso la filosofía, hacia donde tendían las escuelas potenciadoras, era trabajar esa esencia. Ujú. Que después ya irías a los servicios de empleo para que te dijesen cómo hacer eso realidad o llevarlo al mercado de trabajo. Pero nos hemos olvidado de lo primero, y es que cuando el desempleo nos borra, pero fíjate, ni siquiera nos transforma a ver, ni siquiera nos transforma en iguales. Yo creo que nos borra directamente. O sea, desaparece todo, ¿no? El hecho de no sirvo, no existo, no trabajo, no existo. Y por eso llegar a ese fondo y como decía el oráculo de Elo, de eso de conócete a ti mismo, ¿no? Y es ahí donde lo que empieza a sacarlo todo, ¿no? Ana, ¿qué te Y parece una vez que si... conectas, ¿Eh? emerge. ¿El qué? ¿El qué? Él decía que una vez que tú conectas con quien tú eres, lo demás emerge. Fluye, ¿no? Yo creo Emerge que en forma, exacto, y emerge en forma de, pues mira, este trabajo o este otro, tal, pero desde dentro afuera, sí, empieza que como es lo una que fase haces en las creativa escuelas también, ¿no? potenciadoras. Es como esa fase creativa de te sorprendes de lo que hay, ¡boom! Y es como, uy, lo de emerger, ¿no? Y empiezas a crear. Y el ejemplo que me han dado esas alumnas es que al final terminas creando eh, esa existencia. Y más allá de que Ujú, alguien te diga cómo se crea, tú vas dando pequeñitos pasos que te van llevando a ese fin. No hace falta a lo ujú. mejor tener un plan de empresa, no hace falta de entrada alquilar un local para montar un negocio. No, yo creo que cuando lo encuentras, se desencadena todo. La vida. Yo creo que se desencadena la vida. Sí, Al fin y al cabo, se desencadena. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ana, ¿qué te Sí. parece si ahora... Pero no es una cuestión de. Dime, dime. Te iba Dime. a decir que no es una cuestión, ya no es solo una cuestión solo de creencias, sino de vivencia, porque tú y yo lo hemos vivido. O Tan de sea, verdad. va más allá de lo que yo pueda creer al margen, ¿no? Teóricamente, sino que lo hemos vivido. Ujú. Sí. Te paso el testigo. ¿Qué te parece ahora si comentas, empezamos con qué son los diálogos para el empleo? Y por eso te invitaba para ver qué significa el diálogo filosófico. ¿Qué es lo que hace diferente los diálogos, el diálogo filosófico a cualquier otra práctica de terapia, de grupal, de ayuda? Entonces, con lo que sabemos de las escuelas potenciadoras, ahora que la audiencia también lo sabe, eh, Ujú. ¿qué va a ser diferente el diálogo filosófico? ¿O qué hace diferente el diálogo filosófico? Bueno, pues yo creo que lo primero es esclarecer, clarificar lo que es un diálogo y lo que es filosófico, ¿verdad? Y así yo creo que se va a ver ¿Vale? bastante bien. Bueno, diálogo, sí, es una acción comunicativa, ¿no? Vamos a partir de ahí, pero es que muchas veces confundimos, nos pensamos que todo es lo mismo, pensamos que diálogo es lo mismo que conversación, que es lo mismo que charla, que es lo mismo que discusión, que debate, que lo metemos todo en el mismo saco, cuando Mm, hay diferencias. A ver, vamos a hacer como un acercamiento así a grosso modo, ¿no? Habrá gente que pueda matizar mucho más diciendo, pero exactamente, pero bueno, así a grosso modo para que podamos entendernos cuáles son las diferencias. Una conversación sería lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los amigos y las amigas cuando quedamos alguna vez que cambiamos de tema constantemente, que no nos importa tanto el que estábamos hablando del tipo que hace y luego después de qué tal te va sí. con tus hijos y con tus hijas y luego después que dónde vas a ir, ¿no? Mm. Este fin de semana, o sea, vamos cambiando mucho, no nos importa tanto el tema, eso lo hacemos muchas veces con los amigos y amigas o con la familia, o cuando vas en el ascensor, ¿verdad? Con Esto, los vecinos y las esto, vecinas, ay, ¿qué tal? ¿Cómo va? esta conversación de la que hablas a mí se me ocurre ahora, podría ser la típica conversación cuando vas a un servicio de empleo y te atienden, ¿no? De hecho, conversas.
Y claro, como al final no hay empleo, van a rellenar simplemente tus datos en un aplicativo informático, lo que vamos a tener es una conversación y se acabó. Sí, que vamos a hablar de distintas cosas. Ahí hay otro rasgo que es importante, que es el tema de que priorizamos también en la conexión emocional con la otra persona, Ujú. ¿vale? Nos importa generar esa red mínimamente, aunque sea, como dices, en una agencia de empleo, pues hombre, tratas con mucho cuidado a la otra persona o intentas tratar con cierta cuidado, ¿vale? A la otra persona para generar ese mismo vínculo. Entonces, en una conversación o en una charla nos importa generar esos vínculos emocionales, nos importa a otra persona que sea mínimamente, y luego el tema de que estamos hablando está constantemente cambiando. Cuando hablamos, por ejemplo, de debate, lo que ocurre ahí más bien es que Como, tenemos un tema común, exacto, y hay un choque. ujú. Hay un choque. No nos importa tanto, comparando con lo anterior, no nos importan los vínculos emocionales, más bien la otra persona, hasta cierto punto nos es un poco indiferente. Lo que nos importa es defender nuestra postura, lo que creemos, ¿vale? Cosa, cosa que también se Sí, puede dar en un servicio de empleo. Es que me estás hablando y me viene también. como que, a ver, ¿a qué viene? ¿Qué quiere? ¿No? Como, ¿qué quiere que haga por usted? ¿No? Pues puedo hacer esto y esto. Hasta luego. ¿No? Exacto. Y son como dos bolas de billar. A mí me encanta verlo así, ¿no? O sea, son dos bolas de billar que chocan, ¿no? Y van así. Entonces no hay comunicación entre ellas, ¿no? O sea, yo defiendo mi bola amarilla, tú defiendes tu bola naranja y ya está. Y ahí nos quedamos, ¿no? Mm. ¿Qué es el diálogo? Pues damos un paso, ¿no? Más. El diálogo coge un aspecto de uno y otro aspecto del otro. Por un lado, importan las relaciones, las vinculaciones emocionales muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque en un diálogo lo que hago es tener un encuentro con la otra persona como un ser humano que es, reconociéndole como un ser humano que es. Y es exacto, es muy complicado. Implica desnudez de mí misma como ser humano, o sea, mostrarme como yo soy, ¿vale? Dejarme de apariencias. Por eso es tan importante en los diálogos la autenticidad, ¿vale? Entonces, pacto de mi ser, ¿no? En la vida de las más Es que potenciadoras. eso que me estás contando de partir de uno, de como desnudarse, ¿no? ¿Quién está dispuesto? Hay que estar muy preparado y muy preparada para llegar a ese momento de la vida, para profesionalmente hacerlo, ¿no? Creo que hay que Sí, un trabajo previo tremendo. sí, hay que trabajar, efectivamente. Por Espera, ejemplo, Ana, tú lo repite que sabes, cuando generas un diálogo filosófico intentas provocar. Ay, se escucha un poco mal, sí, ¿verdad? repite un poquito lo último que acabas de decir o reformúlalo. Sí, sí, estaba diciendo que justamente cuando además potencias, haces un diálogo filosófico, tienes que cuidar muy bien las relaciones, ¿vale? Tejer muy bien, ayudar a que la gente lo teja muy bien, porque van a ser ellos y ellas, ¿vale? Entonces hay que cuidar ese espacio. Entonces, volviendo un poco, la autenticidad es fundamental, Ujú. ¿no? Construirla poco Sí. a poco. Volviendo un poco a las características que decíamos para distinguirlo, ¿no? El diálogo. Decíamos, es importante las relaciones emocionales, los vínculos que se construyen y también que no cambiamos de tema. Seguimos siempre en la misma línea, ¿no? Hablando de lo mismo, pero de una forma diferente al debate, porque esta vez partimos de que queremos buscar puntos y juntas. Pues yo no estoy en posesión de la verdad. Vamos a construir, vamos a indagar, vamos a investigar, juntos y juntas ayudándonos en cooperación. Lo voy a llevar a la orientación profesional, a la orientación laboral, y es que muchas veces la frustración que sufren las personas que están en orientación laboral es que se les sienta alguien delante claro, cuando se te sienta alguien con una vida profesional tan extensa que tú no tienes, porque ni nunca tendremos toda la sabiduría y esa inseguridad muchas veces nos hace adquirir el rol de superioridad, ¿no? De, bueno, como tengo miedo a no saber, a Mm, que no te enteres que sé tanto, te voy a hundir o te voy a hacer pequeña, ¿no? El hecho de sí, trabajar ese diálogo desde, tú lo decías, no desde la verticalidad, sino desde la horizontalidad, es útil porque al final
uno no puede orientar desde arriba, ¿no? Tiene que orientar desde aquí y a través del diálogo tú me vas contando y entre los dos como que vamos sacando, haciendo el camino, ¿no? Es algo así, ¿no? Exacto, exacto. Además, es muy curioso esto que dices de la verticalidad y de decir, bueno, que la otra persona no note, ¿no? Que yo no sé, ¿no? Y ahí Sí, me sí. pongo... Pero es que se nota. Es que lo más que es que se nota. Mira, a mí, yo una cosa que aprendí hace tiempo, que siempre me lo recuerdo, y es, mira, lo que yo me note, hay alguien que lo Te lo va a voy a notar. contar. Sin Eh, duda, así que si te yo no cuento sé... te lo cuento desde la experiencia personal, porque me sucedió en la cárcel cuando fui con el proyecto Boesio. Claro, eso es. Hay textos de filosofía que los que damos en clase que yo nunca los había leído. Y es verdad que yo los preparo. De hecho, ya hablaremos al final de esa consulta filosófica que me hiciste peripatética por el Parque del Retiro. Eh, eh, iba a la cárcel, iba conduciendo y yo decía, iba con miedo, diciendo, ay Dios mío, ¿cómo saco esto adelante? Que es un texto que no sé por dónde. ¿Y qué fue lo primero que hice? Me senté delante de las alumnas y dije, miren chiquillas, yo vengo hoy con cierto miedo, con el miedo de que no comprendo esto del todo. Pues entonces, por eso te decía lo de la verticalidad. Al final, la otra actitud hubiese sido la pedantería, ¿no? De decir, bueno, esto es así, así, así. Y al Mm, final lees lo que ha escrito el filósofo, ¿no? Sin embargo, dije, a ver, yo tengo que ser sincero. Entonces, bajé, les dije, venía muerto de miedo. Digo, así que échenme una mano. Y cuando dije eso, empezaron todas a trabajar el texto y al final surgió algo maravilloso. Algo maravilloso. Comprendí el texto. y ese es el, y eso es el diálogo, además, es que es genial, porque Sí. yo tengo mis límites y los tengo como tú, ¿no? Lo estás comentando. Entonces el diálogo te permite hacer una cosa brillante, bueno, a mí es una frase de Oscar Benigé, Mm, es una frase brillante, es pensar el impensable. Te permite pensar lo impensable, porque es impensable para mí, pero pensable para los demás. claro. El diálogo, gracias a esa construcción cooperativa, me permite ir más allá de lo que digamos, Raúl, es diálogo y es filosófico. Diálogo, quiero recalcar lo de el encuentro entre seres humanos como seres humanos reconociéndose como seres humanos, ¿vale? Bueno, pues diálogo filosófico, decía. Lo de filosófico le imprime además un carácter, ¿vale? Podríamos decir más o menos que hay una serie de rasgos, de características, ¿no? Que hace que sea filosófico. Lo primero es que es problematizador, que cuestiona, que te hace estar constantemente preguntando, exacto, haciendo preguntas ante el mundo, ante cosas que son para ti muy normales y de repente dejan de ser normales porque las observas con atención. Como el tema del empleo, de repente empiezas a observar con atención cuestiones tuyas que habían pasado desapercibidas, que eran de lo más normal del mundo, y dices, ¡ah, ostras! Te quedas asombrado, perplejo ante ello, ¿no? Y empiezas ahí a lanzar preguntas que te llevan más allá, que te hacen ir más allá. En ese ir más allá vas profundizando. Son los rasgos, la profundización. No te quedas aquí. Ujú. ¿Vale? El diálogo filosófico hace que bajes, que profundices, que indagues hacia adentro, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues hacia la raíz. Hacia la raíz de lo que estemos ahí dialogando, sobre lo que estemos dialogando. Por eso también otro de los rasgos es la radicalidad, no en cuanto no se entiende como extremos, sino como raíz. Profundidad. Sí, entonces hemos dicho problematización, profundización, que es la consecuencia inevitable de esa problematización. Si se hace además, pues eso, muy conscientemente, no con dos preguntas o tres, sino dando siempre esa vuelta de tuerca, radicalidad, hasta dónde, y la metacognición. Bueno, esta palabra, así como muy palabra, hoy en día empieza a hablarse más de ello, ¿no? Es la idea de pensar en lo que pensamos y en cómo lo pensamos. Es decir, pensar en lo que pensamos, qué crees acerca de, o qué piensas acerca de este tema, ¿no? Ujú. Y en cómo lo pensamos. Muy en la línea de lo que decía John Dewey, ¿no? Para las personas
personas que definió lo que era metacognición. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Es qué procesos pongo yo en marcha. O sea, qué uso de mi cabeza, qué herramientas que yo tengo ahí dentro estoy usando para pensar. Y si yo soy consciente de esto, puedo mejorar, usar otras herramientas, corregir mi manera de pensar y decir, pues aquí es mejor hacer esto, pensar, usar estas herramientas y no otras. Fíjate, Sí, todo lo que estás diciendo, yo creo que muchas de las personas que se habían apuntado a estos talleres del Ayuntamiento de Los Realejos se van a quitar. Porque, claro, ¿por qué? porque piensan a lo mejor que esto de diálogo es ir a hablar, pero es que el diálogo filosófico de lo que trata es de entrar, trabajar, sufrir, porque es verdad que cuando lo que estás diciendo tú... Y también disfrutar. Ah, no, no, sí, Y sí, también sí. disfrutar. Sí, cuando uno piensa, no, 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 pero vamos, primero voy a decir la parte trágica, porque es Sí, que parece sí, que esto del diálogo es personas alrededor, sentadas en círculo, de cháchara, de fiesta, cada una cuenta su problema y se va a casa con los suyos y con los de los demás. no, Es un no es una trabajo. terapia, no es una terapia. Ujú. Es un trabajo mental en el que, como decías tú, se va a problematizar. Es que vamos a buscar problemas. O sea, cada persona va a Sí, buscar el problema. Se va a entrar en lo que decías, radicalidad. Va a llegar hasta donde cada persona, también hay que decirlo, quiera llegar, pero se va a intentar sí, que profundice, ¿no? Que enche. Y sobre todo en el modo en el que hacemos todo ese proceso. Es como de desenrollar el proceso, pum, pum, arriba, abajo, dentro, fuera, ¿no? ¿Cómo hacemos ese proceso? Por eso quiero también dejarlo claro que el diálogo filosófico es verdad que cuando llegas a ese placer, pero antes hay que manejarlo, ¿no? Y hay que, como todo en la vida, sudarlo. sí, sí, y tú bien sabes, porque bueno, ambos lo vivimos, ¿no? Lo vivimos como participantes también del diálogo filosófico, porque todo esto hay que constantemente estar practicando y vivenciándolo, ¿no? Que también es cierto que, como tú bien dices, lo disfrutas muchísimo. A mí lo que me ocurre, y a ti te ocurrirá igual, es que la gente luego termina diciendo, pues la verdad es que nunca pensé que podía dialogar así con personas Cierto. que no conocía, que podía conocer tan bien en tan poco tiempo cosas esenciales de la otra persona, que podía establecer esas conexiones con la otra persona. O sea, es cierto que hay momentos, como bien dices, bastante duros, no intensos, pero es que es tan reconciliador con el ser de la persona que la gente luego sale muy contenta. Y muy importante lo que tú dices, se llega hasta donde se quiere llegar. Sí, sí. Y también lo del placer llega, también me he dado cuenta cuando uno se da cuenta de que es capaz de pensar. Y que encima las personas que están alrededor te lo dicen, porque te ven pensar, ¿sabes? Es como de si pudiesen meterse Sí, en tu cerebro, y eso es que es parte también de este trabajo, el hecho de que salgas potenciada, potenciado, empoderado, empoderada con tu capacidad de pensamiento, que sí o sí, si la trabajas la sí, tienes, ¿no? Es sí. innata. Y con saber quién eres, ¿no? También, ¿no? Depende un poquito cómo Ujú. se llegue, ¿verdad? Al diálogo, pero sí que hay ahí una satisfacción enorme cuando bien dices, oye, pues es que yo pienso, mira, hace poco, ¿no? Una amiga me decía, es que yo no consigo explicarme bien, yo no consigo hablar bien, no consigo que me entiendan tal. Y cuando terminamos, la persona hablaba con toda la claridad del mundo y yo me hice ver, ¿no? ¿Has visto? O sea, y no es una cuestión de que no supiera, no fueras capaz, más bien, no es una cuestión de que no fueras capaz, sino que había que pulir ciertas cosas, igual de pensar. No es que no fueras capaz de pensar, todos somos capaces de pensar mejor, Mejor. que no rumiar, que ahí la diferencia es importante. Ujú. No rumiar. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero pensar porque es que, uff, estoy todo el tiempo así. Es que pensar bien, no es estar todo el tiempo así. Pensar es usar esta herramienta del pensar para conseguir. Luego después actuar. Si tú estás podríamos, ahí constantemente así, podríamos también incluso hablar de esas habilidades de pensamiento, que es como pulir todas esas aristas, ¿no? De la capacidad de pensamiento, ¿no?
Que bueno, que eso daría Sí, para otro diálogo. otro diálogo para el empleo. En lo que tengo que decir a quien Que nos emocionamos sí, y que tengo que decir a quien nos está viendo que Ana también, pues bueno, además de diálogo filosófico, el tema de las habilidades de pensamiento, cuenten con ella. Bueno, Ana, entonces, una parte también, la parte de las relaciones dentro del diálogo, la comunidad de investigación, vamos a crear, ¿no? En los diálogos para el empleo. efectivamente, esa comunidad, como tú dices, de indagación o de investigación, Ujú, ¿no? Comunidad, ¿por qué? Porque hemos dicho antes, las vinculaciones emocionales son súper importantes. ¿La comunidad qué es? ¿No? La comunidad es ese grupo de personas que construyen esos lazos, esos vínculos y los construyen no como un medio, no para utilizar a las otras personas. No tenemos que distinguir, por ejemplo, una asociación hace eso. Yo me uno a ti para conseguir un medio, ujú. o sea, para conseguir un fin. Es decir, tú te uso a ti como un medio para lograr algo. En una comunidad no es así. En una comunidad me uno a ti porque quiero, Y se cuida, o ¿no? sea, porque te reconozco. ¿Eh? Y se cuida la comunidad los unos a los otros, un entorno terapéutico, ¿no? Exacto. Exacto, se cuida. Porque además es que, fíjate, decíamos que se desarrolla el pensamiento en un diálogo filosófico en comunidades de indagación. Claro, se desarrolla el pensamiento, pero cuidado con qué tipo de pensamiento. No es ese pensamiento que algunas veces nos viene de que ser fríos, calculadores, no. Es un pensamiento, decimos, crítico, multidimensional, crítico, operativo, cuidadoso y cuidante. Y ahora que dices eso, voy a entrar más en el cuidadoso y cuidante. Nosotros para otro diálogo que hagamos. Pero el cuidadoso y cuidante, efectivamente, cuida los procesos de pensamiento que llevo a cabo. Bueno, tengo que pensar lo mejor que pueda, pero también cuido esa comunidad, cuido las relaciones con los demás. Cuido no significa que entonces me callo, no soy para no molestar al otro. No, no, no. Quiere decir que aprendo, desarrollo esa actividad para que desde lo que yo soy podamos construir juntos, reconociéndote a ti como ser humano que eres igual que yo. Y Entonces, entonces trabajando y cuidando esa dignidad que tú también tienes. ese día, ese entorno, ese espacio de los diálogos de empleo viene a cubrir también otra necesidad de las personas que están sufriendo desempleo, porque es un lugar donde sabes que te van a cuidar, donde además te van a dar importancia como parte necesaria, no solo para para la comunidad, Exacto. ¿no? Creo que también ejerce ese efecto cuidador, reconfortante, pero porque el propio diálogo filosófico y ese pensamiento cuidadoso, en aras de un beneficio mutuo, ¿no? De todas las personas que estén allí, pues es necesario, ¿no? El hecho de cuidarse. Quiero destacar eso también, que aunque se vaya a trabajar mucho mentalmente, Efectivamente. pero que es un lugar de cuidado terapéutico y donde vamos a trabajar con mucha seguridad y mucha tranquilidad. Ana, nos quedan 10 minutitos. Mm, voy a dar un último barrido a diálogos para el empleo y a mí me encantaría, porque lo hemos hablado ahora, del año pasado, en diciembre, cuando fui a Madrid a que me formaras, em, que hablemos, vamos a recordar, no lo teníamos preparado, ¿eh? A que tú me ayudaras, que te De... acompañases, Bueno, vale, me a que tú acompañases. también me ayudaras y me acompañases. Verdad, verdad. En esa consulta filosófica que, que surgió en el retiro caminando, además me encanta porque fue... ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Un poco para que nos describas un poco qué es eso, qué fue lo que pasó, qué es lo que sucede en la consultoría filosófica, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar los diálogos para el empleo, por hoy, decirles que vamos a trabajar a todas las personas que nos estén viendo desde el municipio de Los Realejos, que es donde se van a poner en práctica los diálogos para el empleo. Vamos a trabajar la prevención y la promoción de la salud mental, ¿vale? Creo que esa salud mental que es necesaria para regresar al mercado de trabajo, ¿no? Y no solo aquellas personas que estén en desempleo, sino las que están en un ERTE, por ejemplo, que también tienen la posibilidad de estar en los diálogos para el empleo, porque el simple hecho de estar en un ERTE también pues nos está afectando, es un factor de riesgo también para nuestra salud mental, ¿no?
Y un modo de prevenir y promocionar esa salud mental, pues es pensando, es poniendo en marcha la máquina, ¿no? Y para ello están los diálogos para el empleo. También vamos a tener en estos diálogos para el empleo un proceso online, en directo, como estamos haciendo aquí con Ana, pero en este caso sería yo solo. No te voy a molestar más, Ana. de, No es de, molestia. de un proceso de orientación profesional. Vamos a tener, acompañado al diálogo para el empleo, un proceso simultáneo de orientación profesional y laboral, pero eso ya sería online, ¿vale? Entonces complementamos ambas partes, la parte de la promoción de la salud y la promoción de la salud mental, y la orientación profesional y laboral también va a tener cabida. Entonces, eso es los diálogos para el empleo. Les animo a que se inscriban en la web del Ayuntamiento de Los Realejos, losrealejos.es. Está también en mi Facebook todas las direcciones y los enlaces para que rellenen la inscripción. Y bueno, si no es en esta edición y en futuras ediciones, pues participar y formar parte de los diálogos para el empleo del Ayuntamiento de Los Realejos, por primera vez en Canarias y yo creo, Ana, que en el mundo, tal y como lo tenemos planteado, porque estamos muy locos. Estamos muy locos. Bueno, y ahora, yo sí, cuando hicimos esa consulta filosófica, yo me acuerdo del resultado, me acuerdo de la palabra control, ¿no? Que me hiciste ver, ¿no? Ese nivel de conciencia de lo que el control para mí significa. No solo, quizás también porque como trabajo con personas necesito saber y tener bajo control cuál es el proceso en el que están para poder actuar, ¿no? Y me ayudaste a esa liberación entre esos árboles por los que paseábamos, pero no sé qué fue lo que pasó. ¿Qué hiciste? Ay, espérate, espérate, Pues espérate. pasar de que controlaras por dónde paseábamos. ¿Qué pasó? Porque yo Ay, te, ¿se te lo, escucha? te lo juro que me quedé con el resultado. Además, lo tengo presente, el resultado. Y el tenerlo, fue esa liberación, ¿no? El asumir, ¿no? El que las cosas pueden descontrolarse, ¿no? Creo que ese fue un poco el fin de ese paseo. Todo empezó leyendo el juramento filosófico de Séneca, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y pasamos de que controlaras, decía, por dónde teníamos que ir, no sé si te acordarás. Es verdad. Vas controlando, no, por aquí, por aquí. Que solo te dabas A cuenta que tú. ya te dejaras fluir directamente. ¿Eh? Solo te dabas cuenta tú, porque yo controlaba, ¿no? Sí, sí, fue muy gracioso. Y luego después ya te dejaste fluir, fluimos los dos y... Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos ahí fue acompañarte a ser consciente de cuáles son esos patrones que llevas a cabo y cuáles son patrones, digo, a la hora de pensar. Y si es a la hora de pensar, luego después tiene un reflejo en la acción, es decir, que luego después es a la hora de actuar también, que está vinculado. Y lo hicimos a través de lenguaje, es decir, a través de las palabras, estrictamente de las palabras que tú ibas diciendo. Entonces, decimos mucho más de lo que pensamos cuando hablamos. Y de lo que decimos, esas son las huellas para poder ver al ser. ¿Vale? Esas son algunas de las huellas, ¿no? Para poder ver al ser. Entonces, si tiras esas palabras, si trabajas con una persona realmente, qué estructuras son las que tiene, qué tendencias son las que tienen patrones y cuáles son sus principios también, ¿no? Cuáles son sus principios filosóficos, porque cada uno de los principios filosóficos, su sistema de valores, cuáles son, ¿no? En tu caso salió el tema del control, porque era una tendencia a la hora de pensar y a la hora de actuar que era, bueno, pues en ese momento fue muy patente, ¿no? Y entonces lo trabajamos. Y se hace a través de preguntas, ¿te acuerdas? Yo te iba haciendo preguntas y te hacía ver de nuevo lo que tú habías dicho. Es un proceso muy mayéutico de Sócrates. Sócrates, su madre era partera y entonces él decía, bueno, pues que funcionaba un poco como comadrona, como partera de lo que tenía la otra persona. Entonces yo ayudo a través de preguntas y de recordar exactamente lo que la persona ha dicho
pues le ayudo a que saque de sí mismo, de sí misma lo que hay, a que sea más consciente. Sí, Y además, pueda decidir, que eso es lo último, y pueda decidir. No podemos decidir si no somos conscientes. Tú fuiste consciente de que hay un exceso de control y decidir si quieres seguir ahí o no, y entonces exploramos qué sucedería en caso de que tú no controlases, que fuimos construyendo, que ayudé y te acompañé para que tú fueras construyendo en esa dirección, de forma que tú pudieras andar también por situaciones en las que uno fluye, uno necesita controlar, no pasa nada. maravilloso y útil. Creo que el someternos también los profesionales a terapia es muy enriquecedor porque si yo no llego a... Pero no es una terapia, no No, es una bueno, terapia, a es que trabajo, la a... consulta filosófica, sí, tiene consecuencias Sí, terapéuticas, pero no es una terapia, no somos del alma, una algo del persona de una alma, consulta ¿no? filosófica. El... Sí, terapia del alma, el estilo, ¿verdad? Sí, del origen de la filosofía, ¿no? Creo que Y puro. es bueno Sí, porque al final no solo reforzamos lo que toda esa semana estuvimos trabajando, ¿no? O sea, fue como fue la guinda, toda una semana de proceso dialógico, de proceso de orientación profesional de mi parte, ¿no? Y por eso sí, animo a todo el mundo, no solo a aquellos que se encuentren perdidos, por supuesto, que acudan aquí a encontrar esa luz, ¿no? Esa ayuda, sino también a todo tipo de personas que quieran mejorar, porque al final tú decías lo de los puntos ciegos, ¿no? Que muchas veces tenemos esos puntos ciegos y nos creemos infalibles, ¿no? Y sí. Y somos, nos hacemos mucho daño, somos mucho más vulnerables de lo que pensamos cuando tenemos esas actitudes. Y al final, pues bueno, uno piensa, si estamos en esta vida, intentar estar lo mejor posible, ¿no? Y si nos generamos ruidos a nosotros mismos por esa inconsciencia, por no usar bien esta máquina de arriba, que es una exacto. super máquina potente y maravillosa, y no máquina, es un organismo, ¿no? Es un organismo, o sea, es más, es un ser vivo, Yo creo que es una ¿no? Forma bendición. parte del ser vivo, no es una máquina. Creo ¿Eh? que es una bendición. A ver, para muchas personas cuando no se controla bien, cuando no se trabaja, cuando no se pule, es una maldición. Pero al final, más que Sí, el aparato no es maldito porque no tiene su capacidad de, no es un ser. Lo hacemos y lo hacemos improductivo, como que lo hacemos dañino, ¿no? Es como que quien quiere que algo crezca, que fructifique, lo cultiva, lo cuida, ¿no? Lo mima, lo riega. Y yo creo que al final, cuando no sí. trabajamos esta capacidad de pensamiento, pues se vuelve un palo seco que al final es el que está en la rueda, por decirlo así, ¿no? Que, no que trilla la rueda. Sin Uh-huh. embargo, si eso está engrasado, trabajado, a través del diálogo filosófico, a través de la consulta filosófica, de trabajar esas habilidades de pensamiento, pues está de nuestro lado y se convierte en una bendición, ¿no? Esa capacidad de pensar, esa mente, ¿no? Sí, Ese cerebro. sí, y en los límites, habilidades de pensamiento, los límites también que tenemos de creencias a la hora de pensar, o sea, también ser conscientes de esa forma pensamos mejor, ser conscientes de cuáles son las gafas con las que vemos el mundo y decidir si esas gafas son las adecuadas y si queremos introducir cambios o no a esas gafas. Al final es ser conscientes, más conscientes, ¿no? Y gracias a esa mejora de la conciencia, porque mejora nuestro pensamiento, pues mejora también nuestra relación con nosotros y con nosotras y con el mundo, ¿no? Por eso no es terapia, pero tiene consecuencias terapéuticas inevitables. Pues maravilloso, Ana. Vamos a cumplir la hora, hemos cumplido la hora, vamos a ser puntuales. Yo sé que habrá muchas personas que estarán con ganas de más. El vídeo se va a quedar alojado. Pondremos los datos de Ana para que acudan a ella para consulta filosófica, diálogo filosófico y verán en su página web y en sus redes sociales muchas otras cosas a las que se dedica. Ana, muchísimas gracias por querer inaugurar estos diálogos para el empleo online. Y nada, que seguramente ahora veremos los comentarios, responderemos a los comentarios poquitos que nos han dejado. Y bueno, Ana, maestra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Igual te digo, te respondo igual, maestro. Ha sido un honor y gracias por darme esta oportunidad porque ya no solo no, sino que es que lo he disfrutado y lo he pasado estupendamente.
Así que gracias. Espero que haya servido también a otras Seguro que sí, personas. seguro que sí. Pues bueno, besitos a todos y a todas. Ana, gracias. Adiós, nos vemos prontito.